Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de Aula TV Ideas del Siglo XXI. El día de hoy, ante la proximidad, la inmediatez de la elección federal y local en el estado de Jalisco, vamos a platicar con los responsables de organizar la elección y de llevar a cabo el día de hoy la votación. Por un lado, el maestro David Gómez Álvarez, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Y para concluir, la vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en nuestra entidad, la maestra Marina Garmendia. Acompáñenos para escuchar qué piensan quienes son los responsables de esta elección federal y local. Esta figura que nos puede decir, ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos una vez más a esta emisión semanal de Aula TV Ideas del Siglo XXI. En las últimas semanas, ustedes nos han acompañado en esta travesía acerca del proceso federal y local, fundamentalmente en el estado de Jalisco. Han conocido, han escuchado propuestas de diversas opciones. Hoy, en el último programa de este proceso, la pertinencia es que platiquemos con quienes son los responsables de la organización electoral, hablando del proceso local, que será para renovar los 125 ayuntamientos de Jalisco y el Congreso del Estado, sus 39 representantes. Vamos a platicar con quién es la autoridad, con quién es el árbitro, el maestro David Gómez Álvarez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Enrique, muchas gracias a ti y a tu auditorio. David, este programa se estará transmitiendo en Telecable, Canal 8, Televisión Independiente, que llega a un buen número de ciudades en el país y particularmente a las ciudades del estado de Jalisco. Como dice el viejo refrán, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy sábado que se transmite este programa, el domingo que se retransmite, es la jornada electoral. ¿Cómo se preparó el Instituto Electoral a tu cargo para que los jaliscienses tengamos una jornada en la normalidad, en la regularidad, David? Bueno, en realidad han sido muchas acciones, muchas decisiones, un cúmulo de esfuerzos institucionales que en efecto nos han llevado a que a un día de las elecciones, a un día de la jornada electoral de mañana domingo 5 de julio, estemos preparados para recibir la votación. Son muchos asuntos, simplemente voy a enfatizar, digamos, los grandes números de la elección que nos hablan del esfuerzo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de cara a las elecciones del 5 de julio. En este momento tenemos al 100% capacitados a nuestros funcionarios de casilla, que mañana a primera hora irán desde sus casas motu propio a presentarse en los sitios donde se van a instalar las casillas, y estamos hablando de más de 60,000 ciudadanos comunes y corrientes, como cualquiera que nos esté viendo y escuchando, que fueron capacitados y que mañana conducirán la elección, porque hay que recordar que en este país las elecciones descansan fundamentalmente en los ciudadanos. Son los ciudadanos quienes, capacitados por los organismos electorales, son los que conducen la elección, los que cuentan los votos y finalmente en los que descansa todo el esfuerzo que el día de mañana culminará. Así que estamos listos. El Instituto Electoral junto con el IFE ha realizado todos estos procesos y esperamos que haya una buena afluencia el día de mañana. Ha sido un proceso electoral, David, con nuevas reglas, con nuevas disposiciones, una precampaña, luego un espacio como de veda para sustraerse de las campañas y luego ya la campaña en un periodo de aproximadamente 2 meses. ¿Crees tú, David, qué saldos positivos arrojan estas nuevas reglas y cuáles son las insuficiencias que la realidad demostraron? ¿Fue un éxito o deja muchas cosas que desear
la reforma electoral? Yo creo que toda reforma político-electoral es perfectible. Creo que todavía tenemos que seguir avanzando en la reforma de nuestras reglas del juego. Creo que los saldos son en general positivos, pero por supuesto también hay asignaturas pendientes. Y en concreto respecto de las campañas electorales, creo que un gran acierto de la reforma política, tanto federal como local, fue haber regulado y acotado los procesos de proselitismo político, es decir, los tiempos. Primeramente, creo que esta nueva legislación electoral, tanto federal como local, regula una parte de las campañas que había estado fuera del marco normativo, que eran las precampañas. En esta ocasión vimos por primera vez que los procesos internos de los partidos políticos estuvieron regulados, estuvieron acotados a 40 días, regulados por una normatividad, de modo que únicamente los partidos pudieron hacer proselitismo para sus procedimientos y sus elecciones internas durante 40 días en los meses de febrero y un poquito de marzo, y eso permitió que el electorado no se hartara o no se viera, digamos, demasiado sobreexpuesto a procesos internos que, si bien en algunos casos son importantes y de interés para la ciudadanía en general, en su mayoría eran asuntos internos de los propios partidos políticos. Una vez transcurrido este periodo, vino en efecto ese momento de veda, de prohibición, de reflexión ciudadana, le llamamos nosotros, durante el cual empezó, digamos, a prepararse, o se empezaron a preparar las campañas, pero sin todavía salir a las calles, de modo que el ciudadano tuvo un espacio para volverse a, digamos, a empapar de sus asuntos respecto del voto, de cómo iba a votar y demás, y fue hasta el 1 de mayo cuando iniciaron formalmente las campañas. También aquí las campañas ya constitucionales abiertas para toda la ciudadanía se acotaron a un periodo de 60 días, y eso también permitió que hubiera menos gasto, que hubiera menos exposición, que hubiera menos desgaste de los candidatos frente a la ciudadanía. Y hoy estamos justamente en el segundo periodo de veda, de embargo, que es durante los 3 días previos a la jornada electoral. Hoy no se puede hacer nada como los días anteriores en términos de proselitismo, y mañana, por supuesto, en la jornada está absolutamente prohibido que haya cualquier acto proselitista. Esto es muy importante porque ya le dio más orden a las campañas políticas. Creo que esto es uno de los saldos positivos. Ahora bien, de los saldos negativos, yo diría que todavía falta regular aún más el rumbo, tono y naturaleza de las campañas para evitar todavía las campañas negras, las denostaciones, las diatribas, una serie de prácticas que a veces pues digamos enrarecen el clima político y que no aportan a una contienda civilizada, democrática, de cara a la ciudadanía. Hay dos cosas, y tú ya acabas de mencionar una de ellas, que yo había inventariado mientras preparábamos esta entrevista, esta charla contigo. Una de ellas es eso precisamente. Fue lo más complicado, David, en la campaña, la llamada guerra sucia, que aquí protagonizaron fundamentalmente los partidos tradicionales, el PAN y el PRI. Para ti, como autoridad, en la imparcialidad con que, me atrevo a decirlo, has conducido el ejercicio de las campañas, ¿ha sido de lo más complicado? Sin duda, por dos razones. Una, porque el clima político se vio enrarecido en algún momento, sobre todo hacia mediados de junio. Creo que al final de las campañas logramos aminorar ese mal temporal, ese difícil tiempo de las campañas, pero a mediados de junio, cuando estaba en su punto más álgido este tema, por supuesto que enrarece el clima político, tensa las relaciones, mete mucha presión sobre el árbitro electoral, y en el plano jurídico pues de alguna manera casi desborda la institución, porque hay una guerra de quejas también, se presentan un montón de quejas y denuncias, y eso por supuesto distrae muchos recursos institucionales, todo el jurídico, otras áreas, el secretariado, todo el mundo abocado a desahogar estas quejas que suponen procedimientos muy estrictos, muy rigurosos, muy exhaustivos, muy demandantes institucionalmente, y por tanto pues es una de las digamos facetas menos amables para la ciudadanía, más desgastantes para la autoridad y que menos dignifican a los partidos políticos. Entonces yo creo que el saldo en ese sentido es muy malo, porque todos perdemos
con este tipo de diatribas. El abstencionismo es realmente la mayor preocupación de las autoridades electorales de este país, porque se trata de una actitud o de una inacción frente a... Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante, ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Some people live their dreams. Some people close their... Coincidentemente, ese ambiente de confrontación, de crispación, podríamos decir, se desarrolló, y ustedes, amigos televidentes, lo vieron, en el municipio más relevante y emblemático de Jalisco, que es Guadalajara, y que además llevó, si estoy mal, corrígeme David, a la autoridad a imponer sanciones sin precedentes de varios cientos de miles de pesos a Acción Nacional. David, ese es un punto que todavía no acaba de asentarse, de aclimatarse, hasta dónde la denostación, hasta dónde la diatriba, hasta dónde libertad de expresión, pero bueno, la autoridad electoral dejó ya sentados precedentes. El otro punto que yo tengo algunas consideraciones, el manejo de los medios electrónicos a través de los famosos spots o la exposición de la política a cargo del IFE. ¿No significó eso un exceso de la legislación federal? En tu opinión, vamos, sí, sin que entres en cuestiones que digan se excede como autoridad electoral a decir, pero no fue o no es algo que debe de revisarse. Yo creo que debe revisarse y creo que se va a revisar. Aquí la distinción habría que hacerla en cuanto a que el IFE únicamente ejecutó lo que la norma aprobada en la Cámara de Diputados le ordenó hacer. Y sí, coincido en que la spotización, esa excesiva fragmentación de la publicidad política,
no logra dar a conocer las opciones que están compitiendo, y en cambio sí llegan a hartar y a cansar al electorado en cuanto a televidentes y radioescuchas. Entonces, en mi opinión, tendríamos que pensar en una fórmula menos fragmentada, de spots menos cortos, un poco más amplios, pero que permitan mayores contenidos y más profundidad. Es decir, en lugar de que tengamos 23 millones de spots de 30 segundos cada uno, podríamos tener unos pocos millones de spots de quizá un par de minutos cada uno, donde en efecto aparezcan los candidatos, se escuchen sus propuestas y se puedan contrastar las distintas opciones. Yo creo que sí fue un asunto que, digamos, está todavía no madurado, que le falta terminarse de discutir, que fue quizá una legislación, digamos, intermedia o transitoria, en lo que logramos encontrar un régimen de publicidad política en medios de comunicación electrónicos que verdaderamente permita dar a conocer las opciones que existen en la boleta. Creo que frente a la anterior legislación, en la cual prácticamente los partidos erogaban la totalidad de sus recursos a medios electrónicos, El 80%. el 80%, ahora a una en donde no erogan eso, pero de todos modos no lograron penetrar en el electorado, creo que todavía falta mucho por hacer. O sea, tú apostarías como ciudadano, como autoridad que eres en este momento, a que se privilegiaran más otros formatos, como los debates, por ejemplo. Los debates tendrían que ser obligatorios en todos los planos y para todos los cargos de elección popular. Para todos los cargos. Al menos un encuentro, y buscar la manera de que no tengan que ser, digamos, nacionales o centrales, sino múltiples debates, sobre todo apelando a las verdaderas audiencias que son los electorados. Es decir, me imagino que se pudiera organizar en las juntas del IFE, en las juntas distritales, debates entre los candidatos a las diputaciones federales por la vía uninominal, y a nivel estatal de los senadores y por supuesto los presidenciales, y lo mismo para los institutos electorales de la República, buscar la manera de que se programen con toda antelación, que sean obligatorios, que haya recursos asignados. Es decir, creo que al final del día es una manera muy saludable de dar a conocer las opciones frente al electorado, siempre y cuando se fijen reglas muy claras de respeto, de concordia, sí, claro. Y creo que eso puede lograrse. Prueba de ello fue el debate de inicios de esta semana, el lunes, cuando debatieron algunos, la mayoría de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, con civilidad, con respeto. Hubo un par de señalamientos, pero sin que se cruzaran ninguna fronteras de respeto, y eso permitió a muchos electores conocerlos, verlos juntos y tomar una decisión más informada de cómo van a votar mañana juntos. Y que salvo la arrogancia, eso no lo puedes decir tú, ni te queda decirlo a ti, de los candidatos del PAN y del PRI, que desdeñaron, el resto de los candidatos participaron. O sea, la conclusión en este rubro sería que hubiera debates desde los candidatos del municipio de Jutla, que en Jalisco es el municipio con menor número de electores, hasta el de Guadalajara, que era lo que comentábamos ahorita. Es decir, podríamos incluirlo en la legislación como una obligación más, así como sesionamos cada determinado tiempo para aprobar una serie de acuerdos, así como participamos como consejeros electorales en la supervisión y contratación de capacitadores, así como realizamos tantas acciones. Una más podría ser que los consejos distritales y los consejos municipales, que son parte de la estructura de gobierno de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, tuviera como obligación organizar durante los meses de mayo y junio el debate respectivo de su demarcación, punto. Y entonces, con un calendario flexible, tendríamos varios debates simultáneos, sí, pero que serían importantísimos para cada uno de los municipios, para cada uno de los distritos y para el Estado en su conjunto. Así es. David, en este proceso, que ya terminó la fase previa, la fase de las campañas, aparecieron y prendieron focos amarillos, creo que lo dijiste tú, en alguna entrevista radiofónica, algunos puntos que hay que atender para el domingo, pero aparecieron otros aspectos que llamaron la atención a los ciudadanos. Uno, la probabilidad de una altísima abstención. El día de ayer, la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, basada en encuestas, en estudio de opinión, habló
de que la abstención tal vez rondaría el 70%. El otro, un punto en el que tú también has emitido opiniones acerca de una corriente por la anulación del voto. ¿A qué crees que se deba el acentuamiento en la abstención, la probabilidad, y otro, la tendencia a anular el voto, David? Bueno, yo creo que se trata de dos fenómenos o dos expresiones distintas, el abstencionismo activo y pasivo y el anulacionismo que por definición es activo. El abstencionismo es realmente la mayor preocupación de las autoridades electorales de este país porque se trata de una actitud o de una inacción frente a la elección y al proceso democrático de abstenerse, de no participar, y ya sea por convicción o por desdén o por ignorancia o por cualquier otra razón, el hecho es que el abstencionista no participa el día de la jornada. El abstencionismo activo es aquel que por decisión propia, conscientes de que hay una elección, el ciudadano decide quedarse en casa. Y el pasivo, que en mi opinión es el mayoritario, es aquel que no tiene credencial de elector, que no le interesa, que le da flojera, que tuvo algo mejor que hacer. Entonces, ese es digamos, el segmento, el porcentaje poblacional más preocupante porque ha ido creciendo. Si tomamos como referencias las elecciones intermedias, vemos cómo el abstencionismo ha ido creciendo preocupantemente, de un 40% en 1991 a un 50% en 1997, a un casi 60% en 2003, a un, no sabemos qué porcentaje, pero seguramente oscilará entre un 60 y 70% en 2009. En Jalisco, sin embargo, tenemos un índice de participación superior al del promedio nacional, es decir, que en Jalisco se vota más que en otras entidades de la República, y eso es alentador dentro de lo preocupante que es el contexto nacional. Ahora bien, el otro fenómeno que tiene que ver con el voto nulo, el anulacionismo, es un fenómeno que, si bien nos preocupa, es menos, digamos, amenazante o menos, digamos, atenta menos contra los principios de la democracia, porque finalmente el que va a anular su voto de manera intencional es alguien que está jugando con las reglas del juego, es alguien que va a acudir a las urnas, y al final no es alguien que no quiera la democracia, sino que quiere una democracia distinta. Lo que es importante aquí señalar es que, porque también hay confusión, también hay desconocimiento y desinformación entre los propios anulacionistas, entre la gente que quiere anular su voto. David, tú presides el Instituto Electoral. ¿Ya está listo el instituto para recibir la votación mañana domingo? Sí, como lo decía. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté. No, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura.
Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Hay que ser muy enfáticos en que no va a incidir en los resultados de esta elección, en que el voto nulo no va a contar en este 5 de julio para efectos de conformar gobierno, para propósitos de decidir quiénes nos van a gobernar los siguientes 3 años. Y eso es muy importante porque si bien es cierto que eso puede simbolizar un mensaje de rechazo, de crítica, de hartazgo, también es cierto que va a ser un mensaje difuso, que no se va a contabilizar, que de hecho se va a confundir con el voto nulo no intencional, los errores, los equívocos, que ahora van a ser, que son históricamente muchos y que van a incrementarse, y por tanto es muy importante que los que tienen la intención de anular su voto reflexionen con todo cuidado de cuál es el verdadero propósito, el objetivo que están persiguiendo al anular su voto. Yo en ese sentido les diría, a un día de la elección, que vuelvan a pensar cuál es su intención y que se den la oportunidad, se den la chance de volver a revisar la boleta, de volver a repasar a sus candidatos, de ver cuáles son las opciones que tiene y tratar de ver si todavía hay alguna posibilidad entre esas opciones para votar. Si no encuentra ninguna opción que realmente lo satisfaga, pues entonces sí, que anule su voto, pero démonos la oportunidad como ciudadanos de verdaderamente conocer nuestras opciones. Hay que hacer la tarea, también nos corresponde como ciudadanos hacer la tarea y revisar bien quiénes están compitiendo, qué ofertas tenemos, porque las ofertas, estoy absolutamente convencido, son distintas, ofrecen distintas propuestas de gobierno, distintos proyectos de futuro, y creo que no se puede decir que todos sean exactamente lo mismo, que todos los políticos representen. Todos los candidatos son igual. Por supuesto que no, yo creo que hay diferencias sustantivas y fundamentales entre unos y otros. David, tú presides el Instituto Electoral. ¿Ya está listo el instituto para recibir la votación mañana domingo? Sí, como lo decía en un inicio del y programa. Para contarlo y para que el voto del que lo emita en Huejuquilla, en Santa María del Oro, en Jilotlán de los Dolores, en Cihuatlán, cuente y se cuente. Sí, estamos completamente preparados, tenemos la estructura lista que se conforma de este ejército ciudadano de 60,000 ciudadanos jaliscienses que están ya capacitados para recibir la votación. Todo el mundo sabe qué hacer, es una cuestión nada más de voluntad política, de que todo el mundo haga su parte, que todo el mundo haga su chamba, y si todo el mundo nos presentamos con civilidad, con respeto, con ánimo de construir democracia, creo que no va a haber absolutamente ningún problema. Si se presentara algún supuesto para recontar alguna elección, porque hay que decir que como parte de estas nuevas reglas del juego, esta nueva legislación electoral que nos rige, que prevé el recuento de votos bajo algunos supuestos, si se llega a presentar alguno de estos supuestos, que es posible en algunos casos, claro, simplemente en lugar de poder tener, digamos, los resultados definitivos el siguiente domingo después de la elección, cuando se hace el cómputo oficial en los municipios o en los distritos, pues simplemente vamos a tener que esperar un poco más hasta que se recuenten todos los votos, pero con toda la certeza, toda la garantía de que van a contarse absolutamente bien los votos por los mismos ciudadanos que participaron en la elección, y de frente a los partidos políticos y con testigos como los medios de comunicación, los notarios y mucha gente que va a estar y que está involucrada en el proceso electoral. Entonces, si bien es cierto que podríamos retrasarnos
en la entrega de resultados definitivos por esta posibilidad que existe en algunos municipios, eso no obsta para que el ciudadano común y corriente que nos ve, el elector que mañana va a ir a sufragar, tenga la absoluta seguridad y certeza de que su voto va a contar y se va a contar bien. Vamos a tener elecciones confiables, limpias, transparentes, y de ellas van a emanar gobernantes absolutamente legitimados por el voto popular. David, muchas gracias. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y pues a votar mañana 5 de julio. Y a todos nos conviene que tengas éxito, tú y el Instituto Electoral y todos los consejeros que lo integran. Así es, Enrique, nos conviene a todos porque la democracia a todos conviene. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Seguimos en este programa Aula TV y Días del Siglo XXI. A ustedes que nos han venido acompañando en este proceso, en la travesía que hemos hecho con diversos aspirantes a cargos de elección popular. El día de hoy estamos presentando para ustedes la voz, la opinión, la visión de quienes son los responsables de organizar las elecciones. En este bloque vamos a platicar con la vocal ejecutivo del Instituto Federal en Jalisco, la maestra Marina Garmendia. ¿Cómo estás, Marina? Bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, listos. Dice el viejo refrán mexicano que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este programa que se transmite en sábado a unas horas de que empiece la elección y se retransmite el día de la jornada electoral. ¿Cómo te sientes como responsable del IFE en la entidad en este proceso previo y que hoy, mañana y hoy desemboca en la jornada electoral, Marina? Gracias, muy bien. Pues bien afortunadamente nos sentimos ya pues contentos efectivamente porque ya se llega la fecha para el Instituto Federal Electoral. Desde el mes de octubre que inicie el proceso, pues cambia la rutina de trabajo a la que estamos acostumbrados durante un par de años. Y finalmente saber que ya el próximo domingo darán, digamos, resultado los trabajos de varios meses, pues es muy satisfactorio. Acabo de venir ahorita de una reunión con vocales ejecutivos distritales, no con todos, y pues bueno, con la confianza en el caso de Jalisco de que hay una estructura profesional de muchos años, son vocales que tienen mucha experiencia, ninguno, creo que ni siquiera la mía, aunque soy nueva en Jalisco, pero ninguno estamos por primera vez en un proceso electoral federal. Entonces, pues con esa confianza yo creo que todo va a salir muy bien el próximo domingo. Marina, esta elección se ha jugado con nuevas reglas electorales que aprobó el Congreso de la Unión. ¿Cuál es tu saldo una vez que han concluido las campañas? ¿Las nuevas reglas fueron eficaces, fueron positivas, dejaron cosas a favor, dejaron cosas en contra? Tú que has vivido desde dentro la organización de la elección, los medios de comunicación, todo ese entramado tan complejo que envuelve una elección, ¿cuál es tu lectura? Pues es complejo, yo creo que es un tema difícil, efectivamente según la perspectiva de cada uno de los actores. Podemos pensar que es positivo, digamos, el hecho de que en esta ocasión no se permita el acceso a los medios de comunicación, que no se puedan comprar espacios y que el Instituto Federal sea la autoridad en la materia. Eso nos garantiza equidad, nos garantiza que no van a intervenir otros actores ajenos a la contienda electoral, digamos en el sentido más estricto, que son los partidos y sus candidatos. Eso es bueno visto desde ese punto de vista, pero también de alguna manera limita la posibilidad y el derecho también que tienen los ciudadanos para expresarse políticamente, ¿no? Porque si bien está la posibilidad de hacerlo, pues no está la de transmitirlo. O sea, se pueden reunir grupos, organizaciones, expresar libremente sus ideas, pero ya tienen prohibido contratar espacios para difundirlas y dar a conocer a los demás, ¿no? Entonces, ahí digamos es difícil tomar una posición porque se protegen los derechos de unos, ¿no? En este caso de los actores que están compitiendo políticamente, pero se lesionan o se restringen de alguna manera los de la ciudadanía. En ese mismo sentido, por ejemplo, el Instituto Electoral va ampliando las funciones que tiene que cumplir
y el hecho de que nos hayan pasado a nosotros la responsabilidad de atender las diferencias o los conflictos entre los partidos políticos es bueno, hay un aspecto positivo, porque rápidamente se pueden resolver los asuntos que no sigan contaminando, digamos, el desarrollo de las contiendas electorales. Pero eso también nos distrae de alguna manera del trabajo de organizar la elección, ¿no? Entonces los consejos distritales tienen que estar sesionando para atender controversias entre partidos políticos, cuando su principal función debería ser garantizar, ¿no?, que estén los ciudadanos, hacer promoción del voto. Entonces, yo creo que la reforma es difícil hacer un balance, porque hay aspectos que por un lado ayudan, pero por el otro lado nos generan a lo mejor nuevos problemas. Que yo creo que es una muestra de la decepción, del desencanto de muchísima gente a lo que consideran el... Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. A unas horas de la jornada, ¿cuáles son los mayores retos, los mayores desafíos que tú has venido encarando para la realización de la misma? Marina, se habla, por ejemplo, lo complicado que es la integración y el funcionamiento de las casillas, que por el caso de Jalisco es un alto número, ya nos platicarás tú de la numeralia, el tema de la abstención, la irrupción de un tema en la agenda, como fue la corriente partidaria de la nulidad del voto, Sí. En fin,
¿Cuáles son los desafíos? Sí, yo creo que son esos básicamente, es decir, el resto del trabajo que hace el instituto pues es un trabajo muy técnico, muy operativo, hay que administrar recursos para que puedan estar las cosas el día de la elección, las casillas funcionando, pero el factor humano es el más difícil, ¿no? Es ahí donde nosotros no tenemos muchos elementos y en donde en este proceso electoral nos encontramos con el asunto de la influenza, que hay que decir que afectó toda nuestra estrategia de comunicación, de participación, de organización de una serie de trabajos, de reuniones que se tuvieron que cancelar, que suspender. Y digo cancelar porque hay cosas que simplemente ya no se pudieron hacer. Esa es una cuestión que nos afectó y la otra que tiene que ver justamente con la campaña a favor del voto nulo, ¿no? Todavía es una campaña en donde se han generado expectativas que no se van a realizar, es decir, pensar que a través de anular el voto se van a obtener una serie de cambios después de la jornada electoral no necesariamente va a ocurrir. Hay también quien ya está confundiendo y pensando que el voto nulo permitirá que se anulen los resultados de una casilla, por ejemplo, o incluso de un distrito, cosa que tampoco se va a dar. Hay quien está pensando que con el voto nulo los partidos políticos van a recibir menos financiamiento. Esto no va a ser así. Es decir, el tema del voto nulo, digamos, también tiene una parte positiva, creo yo, en la medida en que ha abierto un debate acerca de la funcionalidad de nuestro sistema político. Sí. Pero por el otro lado, el debate está solamente en ciertos círculos que pueden ser los más informados, pero el público en general yo creo que ahí es en donde se presta confusiones como las que ahorita señalo. O sea, habrá que aclarar el voto nulo, que a mí en lo personal me merecen respeto quienes han apostado por implantarlo, por socializarlo, que yo creo que es una muestra de la decepción, del desencanto de muchísima gente a lo que consideran el comportamiento de los partidos políticos, principalmente los tradicionales, el PRI y el PAN, pero un desencanto porque dicen tan malo el pinto como el colorado o por quién votar. Pero sí ha generado esa duda de que tendría efectos, y ya lo estás comentando tú, que quedará en la estadística, por decirlo de otras palabras, pero no incidirá en que se anulen elecciones. Tal vez se pueda argumentar carencia de una base de legitimidad amplia a la hora que se vea cuántos electores eligieron a un representante, ¿no? Pero insisto, en lo personal a mí me merecen respeto quienes van a acudir y van a anular el voto. No soy partidario de ello, pero habrá que respetar la abstención, que bueno, no es un fenómeno nuevo, claro, aunque ahora parece más acentuado. En días recientes, tanto el Tribunal Federal Electoral, ayer el Instituto Federal Electoral, a través de sus titulares, Carmen Alanís y Leonardo Valdés respectivamente, tuvieron posicionamientos. ¿Cómo observas lo del abstencionismo en Jalisco, Marina? Sí, lo que pasa es que va muy de la mano del tema del voto nulo, ¿no? O sea, porque hay una corriente efectivamente que lo que busca es concientizar tanto a los ciudadanos para que participen, que vayan a la urna, anulen el voto y a partir de ahí un llamado de atención a representantes y a la clase política. Ese es un movimiento. Pero lo que ese movimiento trae sin proponérselo es acentuar el desencanto de la ciudadanía. Sí. O sea, si nosotros hacemos este movimiento y descansamos las críticas o hacemos eco sobre todo en decir que todos los partidos son iguales, que nadie cumple lo que ofrece, que no tiene caso participar, que las cosas han estado muy mal, que es hora de poner un alto. Eso lo que está motivando también es que la gente diga, bueno, pues no tiene caso ir a votar, ni siquiera para anular el voto. De ahí digamos que el movimiento que tiene la parte positiva puede traer consecuencias negativas, sin proponérselo, pero sin proponérselo, pues sí está, digamos, aumentando el clima o el ambiente de desconfianza, de decepción, de rechazo. Uh-huh. Oye, Marina, en la última ruta de esta plática contigo, ¿cómo decirles a los electores, a los televidentes que nos están viendo, que va a haber elección en Jalisco federal
y elección local. Sí. ¿Qué va a hacer la autoridad federal, la que tú representas? ¿Qué hace la local? ¿Cómo van a funcionar las casillas? Que en esto se da confusión. Sí. La numeralia de las casillas. Sí, mira, tenemos prácticamente el mismo número de casillas en Jalisco. Hay una pequeña diferencia en el tema de las casillas especiales, que a nivel estatal se van a poner menos, pero lo importante para los ciudadanos que nos ven es que van a poder emitir su voto en el mismo domicilio, tanto para la elección federal, que se trata de elegir a 19 diputados federales, uno en cada uno de los distritos, y eso es lo que está organizando el Instituto Federal Electoral. Nosotros vamos a poner esas urnas, a tener las boletas a disposición de los ciudadanos. Posteriormente van a hacer los cómputos distritales el miércoles 8, y en cuanto termina el cómputo se entrega la constancia al candidato que obtiene la mayoría de votos, y será pues un representante del estado de Jalisco en la Cámara de Diputados Federal. Por otra parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco va a instalar mesas directivas de casilla en el mismo domicilio que nosotros, pero ahí el ciudadano va a recibir 2 boletas. Una boleta para que marque su selección, su opción, para que lo represente un diputado en el Congreso de Jalisco, y las planillas para los ayuntamientos. Va a tener 2 boletas. El ciudadano va a llegar y a formarse solamente una vez, va a ser fila única. Primero va a pasar a la mesa de la elección del diputado federal y posteriormente a la mesa para elegir a diputado local y presidente municipal, y bueno, el cuerpo del cabildo que lo acompaña. Con funcionarios de casilla diferentes. Son funcionarios de casilla diferentes. Se va a encontrar 2 grupos de funcionarios, presidente, secretario, 2 escrutadores, los representantes de los partidos, probablemente algún observador electoral. Va a haber 2 mamparas y bueno, las 3 urnas, ¿no? Una para diputado federal y 2 para diputado local y presidentes municipales. Marina, ¿tú adviertes focos rojos de preocupación? Los procesos electorales han tenido diversos ambientes, por razones naturales. Esto es parte de las temperaturas que se dan de acuerdo a las elecciones, lo federal, lo local. ¿Adviertes algunas zonas con mayor complicación, que pueda haber algún desorden, que pueda haber algo que quebrante la normalidad de una jornada electoral? Sí, mira, en el ámbito federal no. En el ámbito federal hay que decir que la competencia que se ha dado entre los candidatos de los 8 partidos políticos por las diputaciones federales se ha llevado con mucho orden. No hemos tenido ningún tipo de denuncia, por ejemplo, sobre campañas negativas. Han transcurrido pues con mucha civilidad, sin problema. Sin embargo, sí, pues es claro ver que en el caso de algunas presidencias municipales, por lo que apuntan las encuestas electorales, es muy cerrada la diferencia entre primer y segundo lugar. Entonces aquí va a ser, yo creo que muy importante, va a estar de lado ahora sí de los candidatos. Esperaríamos a que ellos no se proclamen en cuanto termine la jornada electoral como triunfadores, porque eso va a hacer justamente que sus partidarios pues quieran festejar, y si los 2 van a festejar al mismo lugar, como suele ocurrir, pues podemos tener problemas en la ciudad o en algunos municipios. Hay que esperar a los cómputos totales. Estos, en el caso de los ayuntamientos, como decía, es una responsabilidad del Instituto Estatal Electoral, pero pues hay que esperar a que se dé a conocer el resultado oficial, y pues ahí sí podemos prever, ¿no?, días complicados en donde pues el ciudadano ya no distingue qué organizó el IFE y qué el Instituto Estatal, y lo que tiene, digamos, nos lo pueden endosar, pero sobre todo que independientemente, porque pues es la pasión, es la alegría, es algo natural en los procesos electorales, pues hay que tener calma, hay que esperar a que se den los cómputos distritales, sabiendo que en esta ocasión, tanto a nivel federal como a nivel estatal, va a haber recuento de votos. Yo creo que eso es muy significativo. No va a hacer necesidad de ninguna movilización para que se vuelvan a contar los paquetes. Si el resultado es muy cerrado, se volverán a contar los votos. Ahora sí, uno por uno, ahora sí el voto por voto, de tal forma que va a haber, esperamos, pues total certeza en el resultado electoral. Entonces,
así resumiendo, a nivel federal el proceso electoral va muy bien, pero en la medida en que a nivel estatal se acerquen el primero y segundo lugar, seguramente podremos ver pues aquí ya algún tipo de problema, que esperemos que no, que hay que conocer que estas nuevas reglas, que esa es una ventaja de la que no hablamos, permiten el recuento. Una aportación del 2006 y la complicación de lo postelectoral de ese año en la elección presidencial. Así es, sí. Marina, ¿pueden tener confianza los electores, los votantes, de que su voluntad contará y se contará? Claro que sí. Ya lo decía ahorita, en las mesas directivas de casilla van a estar 4 ciudadanos que proceden de un doble sorteo que se hizo. Los partidos políticos saben quiénes son esos ciudadanos, tienen acceso al listado nominal, van a poder garantizar que quien acude a votar en esa casilla tiene su credencial de elector, está en esa lista nominal. Habrá también representantes de los medios que van a estar observando el desarrollo de la votación. Se pueden levantar incidencias, reportes en caso de que haya algún tipo de anomalía, y entonces pues aquí en quien vamos a confiar no solamente es en el IFE, sino en miles de ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que confiar todos en que las cosas se van a hacer bien, y que si se aprecia que hay alguna cuestión que no se esté desarrollando en orden, pues están todas las instancias para atenderlos. De hecho, si me permites, aprovecho para decir que el tema o las cuestiones prácticas que tengan que ver con algún tipo de delito electoral, esto es presión a los ciudadanos para ejercer su voto, ofrecerles dinero a cambio del voto o algún bien o servicio, o alguna amenaza en caso de que no voten, o que si no votan a favor de un candidato los van a despedir, o en fin, tipo de prácticas que lamentablemente se siguen presentando. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales va a tener módulos para atender a los ciudadanos, van a estar en la parte de frente, de fuera del Teatro Degollado. Ahí pueden acudir los ciudadanos, pueden levantar estas denuncias. Va a ser muy importante su participación, porque a partir de la denuncia se van a comisionar agentes del Ministerio Público para que vayan a hacer indagaciones, y a mí me parece que eso va a disuadir, digamos, de que ocurran este tipo de prácticas. Marina, pues muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo más. No, pues a invitar a votar a los ciudadanos y a que vigilemos entre todos la elección. Gracias. A ti, Marina. Muchas gracias, amigas y amigos. Ha llegado el momento de elegir quiénes serán tus representantes en el Congreso del Estado, quiénes te representarán en la Cámara Federal de Diputados y quiénes encabezarán el ayuntamiento en donde tú decides. En estos programas has conocido diversas opciones, diversas propuestas. Es muy importante que con tu voto mañana elijas a tus gobernantes. Muchas gracias.